Un saludo a todos los que están viendo este video. Eh, este es el tercer video del tema de respuesta en frecuencia en amplificadores operacionales en lazo abierto. En los videos anteriores hemos visto cómo un amplificador operacional en lazo abierto tiene una ganancia máxima solamente a bajas frecuencias, pero cuando la señal de entrada tiene frecuencias altas, entonces aquí esta gráfica nos dice que la ganancia del amplificador va disminuyendo a medida que la frecuencia va aumentando. En este video vamos a ver otro fenómeno, y es que cuando las frecuencias aumentan, no solamente la ganancia baja, sino también existe un desfase. Entonces esa es la gráfica de fase, que es esta gráfica que tenemos acá. Esta gráfica de fase lo que me quiere decir es que a medida que va aumentando la frecuencia, entonces ustedes pueden ver aquí que a medida que va aumentando la frecuencia, también va a ir aumentando la fase o el desfase de la señal. Aquí dice que, por ejemplo, a la frecuencia crítica, suponiendo que la frecuencia crítica fuera en 100 Hz, entonces el amplificador operacional va a tener un desfase de menos 45 grados. ¿A qué me refiero con desfase? Eso se puede explicar con esta gráfica. Miren ustedes, aquí tengo un filtro pasabajas. Ahorita vamos a ver que esto es lo que modela matemáticamente en frecuencia un amplificador. Pero quiero que miren aquí en esta gráfica, más que ese filtro, miren el desfase. Miren que está entrando una señal alterna a una frecuencia F y la señal en la salida se desfasa un ángulo teta. No sé si lo puedan ver ahí, este ángulo teta. Es decir, la señal está trazada. Aquí comienza primero y aquí comienza después. Por eso es que el desfase que aparece en la gráfica aquí son negativos. ¿Sí? Entonces, la señal está trazada un ángulo teta. Entonces, matemáticamente se modelaría como que aquí es igual a voltaje pico por seno de omega t y la salida es igual a voltaje pico de salida, que está amplificado, por el seno de omega t más teta. Más teta. ¿Listo? Y este desfase es el que les acabé de decir que sería de 45 grados si la frecuencia de la señal de entrada es la frecuencia crítica. El desfase es de 45 grados. Entonces tenemos, para recordar un poco las clases pasadas, tenemos dos resultados interesantes en la frecuencia crítica. En la frecuencia crítica hay una disminución de 3 decibelios y hay un desfase de menos 45 grados. 3 decibelios, 45 grados en la frecuencia crítica. Y pues en las demás frecuencias, en cualquier otra frecuencia, pues tenemos nuestra gráfica de Bode para mirar en otras frecuencias más o menos cuánto es la atenuación de la ganancia y en otras frecuencias cuál sería la atenuación la atenuación no, sino el desfase. Las cosas que hemos estudiado, lo que hemos estudiado para ubicar frecuencias, aquí sigue siendo válido porque esto es una gráfica logarítmica. Miren que va de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10.000, etc. Y según esta gráfica, aquí, por cada década que se aumenta o disminuye, siempre el desfase es bastante. Miren que aquí se disminuyó el desfase desde la frecuencia crítica a una década atrás, se disminuyó casi 40 grados, y de la frecuencia crítica a una década por delante, se disminuyó, se aumentó casi los mismos 40 grados. Más o menos esto se repetiría por década si la frecuencia crítica cambia. Bueno, entonces esa sería la gráfica de fase, o sea que ya sabemos que en un amplificador operacional a altas frecuencias hay disminución de la ganancia y aumento de desfase. Como les estaba diciendo, el amplificador operacional se puede modelar de esta forma, como un amplificador con una ganancia máxima en serie con un filtro RC. Los que vieron filtros pasivos recordarán que esta unión de una resistencia con un condensador, tomando el voltaje de entrada en la resistencia y tomando el voltaje de salida en el condensador, eso es un filtro
baja, filtro pasabajos RC de orden 1. Sucede que dentro de un amplificador operacional, en la parte diferencial, hay redes RC de esta forma. Entonces, yo podría modelar el comportamiento de frecuencia de un amplificador operacional como una red RC que corresponde a un filtro pasabajas. Entonces, si yo no modelo como una red RC, el voltaje del condensador es igual a un divisor de voltaje que se hace entre el voltaje de entrada por el condensador dividido entre R más C. Pero en realidad para hacer el modelo de divisor de voltaje, tenemos que modelar esto como impedancias, ¿no? Y en el caso del capacitor sería una reactancia que se llama XC. ¿A qué es igual XC? Aquí está colocando XC en un capacitor es igual a 1 sobre omega C. Eso sería XC. Recuerden en sus estudios de circuitos que yo puedo decir que la reactancia de un capacitor depende de la frecuencia y de la fórmula 1 sobre omega C. Entonces tengo acá mi reactancia. Y acuérdense que omega es igual a 2πf, ¿no? Esa es otra fórmula que nos manejaba también desde hace rato. Que omega es igual a 2πf. Voy a anotarla acá. Omega es igual a 2 por pi. Es decir, que la reactancia del capacitor, que podría decirse que es como su impedancia, la resistencia que pone la corriente, a medida que la frecuencia aumenta, omega aumenta, y si omega aumenta, la reactancia disminuye, porque está en el denominador. O sea que a altas frecuencias, XC tiende a cero. ¿Listo? Si nosotros analizamos aquí el voltaje de salida, entonces el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada multiplicado por la reactancia del capacitor dividido entre R más XC, un divisor de voltaje. Entonces eso nos hace dar esta fórmula que solamente está mostrando el valor absoluto de esa multiplicación. Y el valor absoluto sería XC dividido entre la raíz de R al cuadrado más X al cuadrado. Ese sería, digamos, el voltaje de salida sería igual a esto por el voltaje de entrada. Si nosotros dividimos en R al cuadrado, entonces, no, si dividimos en X al cuadrado, entonces X al cuadrado dividido en X al cuadrado de 1, y aquí R al cuadrado dividido en X al cuadrado. Entonces se transforma esta expresión en esta expresión. ¿Listo? Y luego, entonces, sabiendo que la frecuencia crítica es 1 sobre 2πRC, esto creo que no hemos hablado mucho. Hemos hablado de la frecuencia crítica, pero no hemos hablado de que sea igual a 1 sobre 2πRC. ¿Por qué la frecuencia crítica es 1 sobre 2πRC? La frecuencia crítica normalmente se halla cuando R y C, o sea, cuando ambas impedancias, cuando la impedancia R y cuando la reactancia C son iguales. Cuando yo las igualo, esa es la frecuencia crítica. Y si yo igualo R, si yo igualo aquí, digamos, R igual a 1 sobre XC. ¿Sí? Si yo hallo esa igualdad, recuerden que 1 sobre XC sería, no, qué pena, no le igualo a 1 sobre XC, sino le igualo a XC. ¿Sí? Entonces, si yo igualo esas dos impedancias, R y la reactancia XC, me da que R es igual a 1 sobre omega C, ¿cierto? Y eso es igual a 1 sobre omega, que es igual a 2πf. 2πf. Entonces, es igual a 1
2pi f. ¿Sí? Entonces miren esa igualdad. Me queda que r es igual a 1 sobre 2pi fc. Y al yo despejar f, me queda esta fórmula. Al yo despejar f, me queda 1 sobre 2pi rc. Y es la frecuencia crítica. Entonces, la frecuencia crítica en cualquier sistema de orden 1, o bueno, más bien la frecuencia crítica en una red RC que es de orden 1, es cuando yo igualo R cuando igualo las impedancias. Al igualar las impedancias, entonces me da que es 1 sobre 2pi por R por C. Y si yo sé que esa frecuencia crítica en ese sistema es igual a 1 sobre 2pi RC, entonces puedo demostrar que la frecuencia crítica sobre F, es decir, si divido esto en F, es igual a 1 sobre 2pi RCF. Y aquí factorizando 2pi FC, 1 sobre 2pi FC, dijimos que era la reactancia. Y entonces me queda una solución acá que F la frecuencia crítica sobre una frecuencia cualquiera es igual a XC sobre R. Y reemplazo esta igualdad que nos dio acá, aquí, y nos da que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, o sea, la ganancia, es igual a 1 sobre la raíz de 1 más f al cuadrado sobre fc al cuadrado. Y esta fórmula me sirve para hallar la ganancia a cualquier frecuencia, conociendo la frecuencia crítica. Repito, esta fórmula me sirve para hallar la ganancia a cualquier frecuencia de entrada, que va a ser f, conociendo la frecuencia crítica del sistema, que es fc. Haciendo los mismos análisis, pero ya no en la amplitud, sino en el ángulo, me va a dar esta solución. Que el ángulo es igual a menos tangente a la menos 1 de la frecuencia que yo esté analizando sobre la frecuencia crítica. Eso ustedes lo vieron en circuitos cuando vieron que fasores y vieron las impedancias, entonces llegaban a esa conclusión. Entonces el desfase es igual a menos tangente a la menos 1 de la frecuencia que estoy analizando sobre la frecuencia crítica. Entonces fíjense que yo necesito conocer la frecuencia crítica del sistema para poder calcular tanto el desfase como la ganancia. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta que un amplificador operacional, el modelo es una red RC, el modelo matemático, vamos a hacer hagamos este problema. Aquí hagamos este problema. Este ejemplo. Bueno, aquí anoté unas características importantes de la frecuencia de corte. Antes de hacer el problema tengamos en cuenta eso. A esa frecuencia, la ganancia se atenúa a 3 decibelios, lo que les dije ahorita, y 3 decibelios equivalen a 0.707, o sea, a 1 sobre raíz de 2. Entonces, yo les dije que siempre debemos tener la frecuencia de corte y debemos saber que a esa frecuencia la atenuación es de 3 decibelios. Y también a esa frecuencia la salida se desfasa a menos 45 grados. Bueno, miren este ejemplo. Un amplificador operacional tiene una entrada B sub in de 0.01 seno de 1000 pi t. Es decir, que la entrada es senoidal y tiene una frecuencia. Esta frecuencia va a equivaler a 500 Hz, porque esto es igual a 2πf. Entonces,
tengo una amplitud 0.01 voltios, muy pequeña, a una frecuencia. El amplificador está en lazo abierto. Tiene una frecuencia de corte de 200 Hz. Les estoy dando la frecuencia de corte. Y una ganancia máxima a baja frecuencia de 10.000. Entonces, no, 10.000 no, 100.000. Entonces, es un amplificador operacional con una ganancia muy grande, 100.000, y le está entrando una señal de 200 Hz. Entonces, determinar la salida Vout. De la salida tengo que dar el modelo matemático y la curva de la salida y hacer un bosquejo del diagrama de Vout. Vamos a resolver ese problema. Entonces, lo primero que anoté aquí abajo es qué pasa si la señal de entrada no hubiera tenido una frecuencia de 500 Hz, sino que la señal de entrada hubiera tenido una frecuencia de 200 Hz. O sea, si la señal de entrada hubiera sido Bin seno de 400 pi. 400 pi equivale a una frecuencia de 200 Hz. En ese caso, la frecuencia de la señal de entrada hubiera sido la frecuencia de corte. Y de acuerdo a lo que les dije aquí, a la frecuencia de corte, la ganancia se atenúa a 3 dB y la salida se desfasa a 45 grados. O sea, aquí no me toca hacer muchos cálculos, porque por concepto yo sé que si la entrada está a la frecuencia de corte, ya sé que se va a atenuar 0.07. Entonces, la atenuación es de 3 dB y el desfase es de menos 45 grados. ¿Sí? Entonces, venga a ver si puedo bajar eso un poco más. Listo, entonces digamos aquí traté de dibujar una señal senoidal B sub muy pequeña que me la amplifica a una señal más grande. El voltaje pico de la señal de entrada es un voltaje pico de 0.01, ¿sí? Y el voltaje de la señal de salida va a ser igual a la señal de entrada 0.01 multiplicado por la, aquí está, por la ganancia. La ganancia máxima dijimos que era de 100.000, pero como la frecuencia de la entrada y la frecuencia crítica sabemos que se atenúa a 3 dB y 3 decibelios son 0.707. O sea que la nueva ganancia es 10.000, 100.000 por 0.707. O sea que la nueva ganancia son 70.700. Entonces el voltaje de salida va a ser igual a la entrada, que es 0.01, por la nueva ganancia, que es 70.700. O sea, la salida sería 70.7 voltios. ¿Listo? Entonces, obviamente una salida tan alta, pues se satura, el amplificador se satura. Y tenemos un desfase de 45 grados. ¿Por qué sabemos que el desfase es de 45 grados? Porque estamos analizando a la frecuencia crítica y dijimos que la entrada tenía la misma frecuencia crítica, es decir, la entrada tenía 200 Hz y la frecuencia crítica era de 200 Hz. Entonces, el problema es muy fácil si la frecuencia de la entrada es igual a la frecuencia crítica. Porque si la frecuencia de la entrada es igual a la frecuencia crítica, lo único que tengo que hacer es multiplicar la ganancia máxima por 0.007, por 0.707, y sé que el desfase va a ser de 45 grados. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo un bosquejo de la entrada y la salida. La entrada es de voltaje pico 0.01 voltios, la salida sería un voltaje pico de 70 voltios y desfasado 45 grados. Entonces, ese sería el caso en que la frecuencia de la señal de entrada sea igual a la frecuencia crítica. Pero ahora sí resolvamos el problema. Me dicen que la entrada no está a la frecuencia crítica, me dicen que la entrada está a 500 Hz, porque me dice seno de 1000 pi. O sea que ya con 500 Hz ya tengo que echar mano de las fórmulas que vimos ahorita. Miremos entonces cómo quedaría. ¿Qué pasa entonces si la entrada es igual
ABI 0.01 por seno de 1000 pi t. De la parte de este 1000 pi, yo puedo sacar que la frecuencia es igual a 1000 pi sobre 2 pi igual 500 Hz. Entonces tengo que la frecuencia es de 500 Hz. Entonces necesito analizar cuál es la salida, cuál es el desfase y cuál es la atenuación de la ganancia a 500 Hz. Con respecto a la ganancia, podemos usar esta fórmula. Recuerden esta fórmula que nos quedó acá. Entonces, usando la fórmula, nos da que la ganancia, entonces miren, la ganancia es igual a 1 sobre la raíz de la frecuencia que estamos buscando sobre la frecuencia crítica. La frecuencia que estamos buscando son 500 Hz y la frecuencia crítica son 200. Entonces, al hacer 100.000, que es la ganancia máxima, bueno, en realidad esto es solamente la fórmula sin ganancia máxima, ¿no? Pero recuerden que el modelo que dijimos, el modelo es una red RC en serie con la ganancia máxima. O sea, aquí toca multiplicar este 1 por la ganancia máxima para hacer el modelo total del amplificador. Por lo tanto, entonces, si yo multiplico eso por la ganancia máxima, me queda los 100.000, que es la ganancia máxima. De hecho, voy a ver si copio la fórmula. Esta fórmula es sin ganancia máxima. Creo que por aquí estaba la fórmula con ganancia máxima. Aquí está. La voy a copiar de una vez. Entonces, copiar. Y voy a pegar eso ahí. Entonces, mira, aquí estaría la fórmula, teniendo en cuenta la ganancia del amplificador. Esa es realmente la que estoy usando. Entonces, en el numerador iría, aquí en el numerador iría la ganancia máxima, que es 100.000, y es la ganancia en lazo abierto. Y 100.000 dividido entre la raíz de 1 más 500 al cuadrado, los 500 de acá, dividido en 200 al cuadrado, que serían los 200 de la frecuencia de corte. ¿Listo? Entonces, tenemos ya esa fórmula al reemplazar 100.000 sobre raíz de 1 más 6.25, que me da 500 al cuadrado dividido en 200 al cuadrado, me da que la ganancia son 37.139. Entonces, utilizando la fórmula, ya sé que la ganancia del amplificador ya no es 100.000. ¿Sí? Ya la ganancia no es 100.000, sino ahora la ganancia es 37.139. ¿Por qué la ganancia se baja? Porque a altas frecuencias la ganancia se baja. Y a 500 Hz, bueno, no es que sea una alta frecuencia muy grande, pero siendo la frecuencia de corte 200 Hz, en 500 Hz la ganancia se bajó a 37.139. ¿Listo? Por lo tanto, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, 0.01 por 37.139, y eso me da un voltaje de salida de 37.14 voltios. ¿Listo? Entonces ya hallé la ganancia. Ahora hallemos el desfase a 500 Hz. El desfase, utilizando la fórmula de tangente, me da 1, tangente a la menos 1, de la frecuencia que estoy buscando, 500 Hz, dividido en la frecuencia de corte 200, y eso me da un desfase de menos 68.19 grados. Entonces ya tenemos ganancia, 37.139, y desfase, menos 68.19 grados. Por lo tanto, ya tenemos las dos, ya resolvemos el problema. Aquí pasé el desfase a radianes, 1.19 radianes. Entonces me da que el voltaje de salida es igual a 37.14, que me dio la multiplicación de la entrada por la ganancia, por el seno de 1000 pi t menos un desfase, menos 68.19 grados. Lo que pasa es que lo coloqué en radianes, pero se podría colocar en grados. Lo coloco en radianes porque si ustedes llegan a evaluar esta fórmula para algún tiempo, todo tiene que estar en radianes.
Listo. Entonces ya resolví mi problema utilizando las fórmulas, utilizando esta fórmula y utilizando la fórmula de esta fórmula, utilizando la fórmula de la tanquilla. Ahora, esto mismo que acabamos de hacer, ya resolvimos el problema, ya sabemos que el voltaje de salida es 37.14 menos el desfase de 68.19 grados. También se podría hacer utilizando diagrama de Bode. Si nosotros utilizamos el diagrama de Bode, entonces, si no saben cómo hacer el diagrama de Bode, miren el video anterior, el diagrama de Bode, entonces trazamos una línea en la frecuencia, en la amplitud máxima, en la ganancia máxima, que serían 100 dB. Acuérdense que en el diagrama de Bode, este eje de arriba es ganancia, esto es ganancia en dB, este sería la ganancia, y este eje es frecuencia. Entonces aquí tenemos 100 Hz, 200, 500, 1000 Hz. Aquí estaría, aquí cuadré que fueran 10 cuadritos por década, de 100 a 1000 y de 1000 a 10000. Listo, y aquí cuadré que fueran un cuadrito por 10 decibelios. Entonces aquí llego a 100 dB. Entonces recuerden cómo se hace el diagrama de Bode. El diagrama de Bode trazo una línea hasta la frecuencia crítica, que sería esta línea roja, hasta la frecuencia de 200 Hz. Y aquí estoy subiendo 10 cuadros por década, o sea, por aquí quedaría la otra década, y de 100 a 1000 hay 10 cuadros, y aquí es 200 Hz. Luego de 200 Hz, entonces busco un decremento de 20 decibeles por década. El decremento de 20 decibeles por década, entonces es en 80 dB, y una década más adelante de 200, acuérdense que aquí estamos en 200, una década más adelante serían 2000, esa década sería por acá. Aquí estamos 200, una década serían 2000. En 2000, entonces, aquí en 2000 trazo la línea, ¿sí? Y trazo una línea a 20 decibeles. Entonces, aquí me dan los 20 decibeles, como estaba en 100, 20 decibeles hacia abajo son 80. Y ese punto sería el punto que yo utilizo para unir esta línea. Esta línea supongamos que al principio no estaba, ¿sí? Solamente estaba hasta acá. Yo uno una línea entre los 200 de tal manera que pase por el nuevo punto que está en 2080. Y entonces esa línea es la que se hace ahí, ¿listo? Entonces me queda esta línea. Y así ya tengo mi diagrama de Bode, una línea recta y una línea que baja a 20 decibeles por década. ¿Listo? Entonces teniendo ya esa línea, busco los 500 Hz que estoy buscando. El problema me dice que cuál es la nueva ganancia y el nuevo desfase a 500 Hz. Y a 500 Hz, si yo miro en la línea que tracé, me da aquí, a 500 Hz, una ganancia de 90 dB. O sea, aquí en la crítica eran 100, pero ahora aquí me da 90. Y entonces, si yo convierto 90 decibelios en lineal o en una ganancia que no sea en decibelios, entonces, aquí está la fórmula, la ganancia en decibelios es igual a 20 por el logaritmo. Entonces, yo hago la conversión y aquí está la conversión, miren. 90 es igual a 20 por el logaritmo de la ganancia que estoy buscando. Si despego la ganancia me da 31.622. Fíjense que hay un error, porque me tenía que haber dado, exacto, me tenía que haber dado 37.139. Y aquí me dio 32.000. ¿Por qué está el error?
Pues porque yo aquí calculé a ojímetro, más bien, no hice muy exacto. Calculé aquí. De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí más cerca, en realidad la línea no era en 90. La línea habría que subirla como un poco, ¿cierto? Es que ahí no me presenté la resolución. Pero en realidad la línea va un poquito más arriba. Sí, miren, va como por acá. Va la línea. Entonces en realidad no eran 90, eran como 92 decibelios. Entonces por eso fue que yo lo tomé como 90. Entonces al tomarlo como 90, pues me dio 32.000, pero seguramente eran diferentes, eran 92, 93 decibelios. ¿Sí? Entonces esa es otra forma de hallarlo, de hallar la ganancia, que sería por el diagrama de Bode. Y el desfase, pues también se puede hallar por el diagrama de Bode, por este, pero entonces me tocaría aquí cambiar, aquí ya no sería 10, 100, 1000, sino aquí serían 200, y, y aquí sería, venga a ver si me cuadra ahí más o menos, para que lo hagamos. Aquí serían 200, 200 en cambio de 100, porque la frecuencia de corte es 200. O sea que aquí no serían 1000, sino serían 2000, y aquí no serían 10, sino serían 20, ¿cierto? Entonces, digamos 20. Y me tocaría buscar en qué parte están 500. Aquí serían 2000. ¿Listo? Y me tocaría buscar en qué parte están los 500. Fíjense que aquí cuando yo busqué los 500 estaban casi en 3 cuadritos antes de 1000. Bueno, sería difícil ubicar aquí el 500, tocaría dedicarle más tiempo para ubicar aquí donde queda 500, aquí queda 200, miremos a ver aquí, aquí quedaba 200, 500 y 2000 quedaba acá. Entonces, miren aquí, 200, 500 quedaba 4 cuadritos después, y 2000, aquí estaba 100, aquí estaba 1000, 500 quedaba después de 200, 4 cuadros, y aquí 5, 6, 7, 8, 9, 10, antes de 2000, 6 cuadros, o sea, quedaba como un poquito antes de la mitad, 4 cuadros después de 200, 6 cuadros antes de 2000. Entonces, si hacemos más o menos como un estimativo, 500 queda un poco antes de la mitad. Entonces, 500 quedaba aquí, por ahí, digamos. Lo que quiero que miren es que cómo utilizar esta gráfica para hallar el desfase. Entonces, entre 200 y 2000 quedaba antecitos de la mitad, digamos que por acá. Y entonces ahí, entonces busco el ángulo, qué pena con esa línea, a ver si me deja dibujar una línea recta en 500. Entonces, bueno, difícil aquí dibujar una línea recta. Bueno, eso es más o menos recta. Entonces 500 me daría más o menos como acá, y ese sería el ángulo. Más abajo de menos 45, arriba de 84, ese ángulo teóricamente debería corresponder a los 68.19 grados. Entonces, esa sería otra forma de hallar el desfase utilizando un diagrama de Bode de ángulo. ¿Sí? Solo que en este caso ya no serían 100 acá, sino la frecuencia de corte. A la frecuencia de corte hay menos 45 grados, y por década desciende más o menos como este diagrama. Bueno, espero me hayan entendido el ejercicio. Lo traté de hacer teórico, lo hice teórico, lo hice utilizando gráficas de Bode. Obviamente utilizando gráficas de Bode me dan errores, pero quería que ustedes vieran cómo se hacía. Y con eso pues ya queda terminada esta clase. Y terminamos ya, digamos, el tema de respuesta en frecuencia de amplificadores operacionales en lazo abierto. Bueno, creo que me queda un tema pendiente, de pronto hago un cuarto video, cuando tenemos amplificadores operacionales en cascada, que ya la pendiente no es de menos 20 decibeles por década, sino
Dos amplificadores en cascada son 40 dB por deca y así sucesivamente, tres en cascada 60 dB por deca. Pero por ahí dejamos así. Agradezco mucho la atención a este video. Que estén todos muy bien.